Marco siempre vivía una vida normal, pero había un problema. Algunas veces Marco se sentía triste por ninguna razón. Él tenía pensamientos malos en su cabeza, pero no sabía por qué. Él puso su mente en el infierno para una idea, pensamiento o decisión. La parte triste era que Marco sabía que había algo mal, pero no sabía resolver el problema. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, me voy a la cama. Estoy preocupado de Marco. Últimamente, él no ha querido hacer nada y le falta interés. Tal vez Marco esté cansado. Marco se fue a su cama y encendió la computadora porque no pudo dormirse. Morirás. ¿Quién eres? No hay ninguna razón para vivir en este mundo. Tu familia y tus amigos no te necesitan en sus vidas. Tú no sabes nada. Marco apagó la computadora y tenía miedo, pero no quería hablar con sus padres. Te mataré si no te matas a ti mismo. Buenos días, hijo. ¿Quieres desayunar? No, ¿Por qué no has estado comiendo últimamente? no tengo hambre. Tiempo para la escuela. Adiós. Marco fue a la escuela el día siguiente y quería ignorar la noche antes. Él fue al gimnasio y Marco usualmente era siempre el mejor de la clase, pero él perdió energía. No puedes ignorarme. Marco no pudo pensar claramente con la voz negativa en su cabeza. Déjame solo. Encuéntrame. Marco regresó a su casa, puso su capa de la suerte y él sabía que estaba listo para derrotar los pensamientos en su cabeza. Marco pasó por la pantalla y fue cuando la vida volvió loca. ¿Dónde estás? Entra en la cueva de la muerte y verás. Marco caminó para encontrar dónde estaba la voz. Estoy aquí. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Danilo Depresión. Prepárate para morir ahora. La voz salió en forma de monstruo. ¿Qué quieres? Quiero mostrarte que la vida no importa. No hay ninguna razón para vivir. Danilo Depresión hizo que Marco se diera cuenta de que la vida no tenía sentido. Ven en este camino conmigo. Te mostraré cuánto mejor la vida sería para tus amigos y familia sin ti. Danilo Depresión mostró a Marco su funeral y ninguno de sus amigos estaba ahí. Las únicas personas que estaban ahí fueron sus padres y su hermana. Marco se dio cuenta de que nadie se preocupaba por él, así que él estaba muy triste. Aquí es después el funeral. Tus padres y tu hermana vuelven a sus vidas normales. Tu hermana va a su recital de baile. Tu madre va al centro comercial. Y tu padre va a su trabajo. Marco no pudo hablar y él creyó lo que decía Danilo. Él estaba listo a rendirse y tomar su propia vida. Justo antes Marco terminara su vida, él tenía un flashback. ¿Qué estás esperando? Marco no dijo nada. Estaba atrapado en su pensamiento. ¿Recuerdas que nadie te necesita en sus vidas? Mientras Danilo hablaba de fondo, la mente de Marco estaba todavía en el flashback. En el flashback, él jugaba con su hermano cuando eran niños pequeños. Ellos jugaban en la playa y estaba haciendo castillos de arena. Esta memoria le dio una razón para vivir, aunque Danilo estaba diciendo que su familia no le gustaba. Él sabía Danilo estaba muy malo. No te creo. Cállate. Este fue una batalla entre el bien y el mal. La mente de Marcos estaba controlada por el mal, aunque él quería ser bueno. Marco y Danilo comenzaron a pelear. La pelea era difícil, pero Marco comenzó a ganar. Y entonces... Buenos días, hijo. Marco se despertó. Todo esto era una pesadilla, pero todo sentía tan real. Madre, te amo. Padre, te amo.
Te amamos también. ¿Está todo bien? Sí. ¿Podemos ir a la playa? Marco estaba muy feliz. Se dio cuenta de que la vida era tan preciosa. En su pesadilla, derrotó a la depresión y fue similar a su vida. Él era muy joven para comprender sobre depresión, pero Marco estaba ganado en la pesadilla y en la vida realidad. Si estás sufriendo con depresión, por favor llama a alguien. No tienes que hacerla solo. 1-800-273-8255